Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Durante este domingo, cuando la mayoría de los colombianos descansábamos, la llegada de dos aviones con deportados de Estados Unidos desató la que es considerada como la crisis diplomática de Colombia, con ese país más compleja desde los tiempos de la separación de Panamá, hace más de 120 años. El presidente Petro dio la orden de impedir el aterrizaje de los dos aviones. Donald Trump respondió con sanciones de visado a funcionarios del gobierno, que incluirían al mismo Petro, aranceles a los productos que importan de Colombia, mayores filtros de ingreso al país y, entre lo más grave, la suspensión de la emisión de visas a colombianos. El mandatario colombiano reaccionó con que se regularizará a los 15.000 estadounidenses en este territorio y aplicará los mismos aranceles a productos estadounidenses que entren. Pero al final del día, y como en el giro de una película o como llaman plot twist, todo cambió. Y superado el impasse, los deportados volverán a Colombia en las condiciones que las enviaba originalmente Estados Unidos. Sin embargo, el campanazo fue claro. Analistas consideran que la dura respuesta de Trump es el anzuelo que picó Colombia. El estadounidense estaba esperando cuál sería el primer país que lo desafiara para enviar un mensaje ejemplarizante que tuviera eco también en México y Canadá. Además, una breve agenda de lo que será noticia esta semana en Colombia y el mundo hasta el 2 de febrero. Hoy es lunes 27 de enero de 2025. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. En menos de 24 horas, Colombia pasó de ser aliado de Estados Unidos a ser el primer país que se le revelaba a Donald Trump durante este mandato y a sufrir las consecuencias de ser ese primer país, con todos los castigos que le impuso Donald Trump en un comunicado bastante escueto, a finalmente, al terminar el día, convertirse de nuevo en aliado y en aceptar las condiciones de las deportaciones. ¿Cómo pasó todo esto? Primero comencemos con el detonante. ¿Cuál fue ese detonante que disparó esta tensión? Estamos con Sergio Gómez Maceri, corresponsal del Tiempo en Washington, quien ha estado cubriendo todo este evento, ha estado en directos, lives, todo el asunto desde primera hora de la mañana. Bienvenido, Sergio. Hola, Carlos, ¿cómo están? Pues Estados Unidos y Colombia tienen acuerdos, protocolos firmados para la repatriación de nacionales. Esto viene de mucho tiempo atrás, digamos, es una cosa histórica. Son los vuelos que se usan para repatriar a personas que bien sea cumplieron un proceso migratorio en Estados Unidos y no les concedieron un asilo, o bien sea narcotraficantes que cumplieron una condena. En fin, es como una cosa rutinaria no solamente de Colombia con Estados Unidos, sino con todos los países. En la medida en que empezaron a aparecer más colombianos en la frontera y empezó a crecer, pues digamos, el número de personas que estaba tratando de solicitar asilo y que no tenían, digamos, derecho para ese asilo, empezó a crecer la necesidad de aumentar ese tipo de vuelos y llegaron a un acuerdo entre la administración anterior de Joe Biden y la administración del presidente Biden, y el gobierno del presidente Petro, para que aumentar esas cuotas de vuelos de deportación. Esos vuelos se venían haciendo de manera periódica, en promedio unos 3 vuelos a la semana. Cada vuelo venía cargado con unas 100 personas. Este sábado, este domingo, perdón, salían 2 vuelos que en teoría habían sido previamente, se les había dado la autorización para llegar dentro de parte de este mismo programa. Son los primeros, digamos, vuelos de la época de la era Trump. Hubo en diferentes
países de América Latina reportes en donde se hablaba de que algunos de estos vuelos habían llegado, o los migrantes habían llegado en muy malas condiciones, porque los habían transportado en aviones militares. De hecho, en México hubo un problema similar, porque México, para que un avión militar de otro país aterrice, tiene que tener incluso la autorización del Senado. En el caso de Brasil, y entonces digo, se presentó una pequeña mini crisis en el caso de México, que después solucionaron porque tenían que tener unos permisos especiales para que ese avión aterrizara. En el caso de Brasil hubo quejas del presidente del gobierno, Lula, en donde dijo que estas personas habían llegado en malas condiciones, que se les había encadenado, que se les había tratado como criminales. Y pues hay que recordar que si bien algunas de las personas que viajan en estos aviones son criminales o tienen deudas pendientes con la justicia colombiana, o fueron expulsados de Estados Unidos porque tenían deudas pendientes con la justicia de ese país, muchos son personas que solicitaron asilo, se les negó el asilo y por lo tanto son simplemente migrantes que están siendo deportados o repatriados, pero no son criminales. Por lo tanto hubo alguna incertidumbre, quejas, pero ninguno le canceló, digamos, vuelos directamente a Estados Unidos. Hasta la madrugada de este domingo, cuando el presidente Gustavo Petro, a las 3:45 de la mañana, quejándose por el maltrato de los migrantes colombianos, exigiendo un trato dignificado para estas personas, diciendo que no eran delincuentes, sino migrantes nada más, se negó a recibir 2 aviones de Estados Unidos, uno de los cuales ya había salido y le tocó devolverse a mitad de camino. Eso es el detonante de esta crisis. Tan pronto pasó eso, que eso causó muy mala espina en la administración Trump, que como sabemos ha hecho de este tema de las deportaciones su tema bandera, que no solamente fue el que lo llevó, digamos, a la Casa Blanca, sino el que ha dominado el ciclo noticioso a lo largo de esta semana. Y a las pocas horas de eso, pues yo aquí en El Tiempo recibí una llamada del Departamento de Estado diciendo que habían tomado la decisión en represalia de suspender las citas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para la expedición de visas, pero que venían muchas más sanciones. ¿Eran aviones militares o eran aviones civiles? Entiendo que unos Airbus. Lo que entiendo era que había un avión militar. O por lo menos así lo dijo algo, así lo dijo el gobierno. Estos aviones pues tienen alguna connotación diferente, digamos, hay un aspecto simbólico en ellos de que los migrantes estén llegando en aviones militares, en fin, no sé si hay hubo una confusión, no sé exactamente cuál es la interpretación específica que hizo el gobierno colombiano sobre por qué se usó un avión militar. Si era, porque después, y para añadirle a eso, el presidente Petro, cuando ya la crisis estaba estallando, dijo que él incluso estaba dispuesto a enviar su propio avión presidencial para recoger a migrantes en Estados Unidos, como diciendo, yo puedo, mientras sea un avión civil, yo incluso hasta no es que no quiera cooperar, incluso hasta les mando mi propio avión para traerlos, pero es que no me gustó, fue como me los mandaron. Esa fue la teoría. En Estados Unidos, en la administración Trump, que como le digo, este es un tema prioritario, les cayó muy mal porque dijeron, ¿cómo así? Usted viene recibiendo aviones 3 a la semana y nunca ha tenido problemas, hizo un acuerdo con la administración Biden y resulta que cuando llego yo, entonces me va a poner problemas para recibirme a los migrantes. Esa es más o menos la dinámica. No se saben los detalles específicos, como le digo, de si él era un avión militar y en qué condiciones venían y si estaban maltratados o no maltratados, porque el avión nunca llegó. A las pocas horas de eso, y como nos habían anticipado, el presidente Trump sacó un trino, un mensaje a través de su red social, de Truth Social, en el que, invocando la decisión de Colombia del gobierno del presidente Petro y diciendo que el presidente Petro era un presidente socialista, el que no querían ni siquiera en su propio país, le había bloqueado la llegada de estos 2 aviones que venían con criminales colombianos y que por lo tanto iba a tomar un conjunto de acciones, y mencionó 5 acciones en concretas inicialmente porque dijo esto es solo el comienzo, no vamos a permitir que estas personas que nos mandaron acá, estos países no nos lo reciban. Y venía después entonces la lista de las sanciones
o de las medidas que tomaba Estados Unidos adicionales a la de suspender la entrega de citas para procesar visas. La primera mencionaron un arancel del 25% a todas las exportaciones colombianas, que subiría al 50% en una semana si no se subsanaba el impasse que ha surgido, es decir, si no le reciben a los migrantes. Número dos, se habló de una prohibición de viaje y una revocatoria de las visas para todos los funcionarios colombianos, para personas afines al gobierno, para personas, para las familiares de esos funcionarios e incluso para simpatizantes del presidente Gustavo Petro. También se habló de elevar los controles tanto a personas de origen colombiano como a productos colombianos que lleguen a los puertos fronterizos, es decir, anunciando como no son, como le digo, no son claros, porque solamente fue una cosa esbozada punto a punto, pero anunciando, digamos, que los colombianos podrían tener, digamos, una revisión más exhaustiva a la hora de ingresar y también los productos colombianos que lleguen por vía de exportación y también anunciando el uso de los poderes económicos que le concede al presidente de Estados Unidos una ley que se aprobó hace algunos años que permite poner sanciones del Departamento del Tesoro a través de la banca y su sistema financiero contra entidades, personas que considere que no le están cooperando, basado en que tiene poderes gracias a una emergencia nacional. Ya hacia finales de la noche de este domingo apareció el canciller Luis Gilberto Murillo, dando una declaración oficial a través de los canales de Presidencia y de RTBC, acompañado entre otros de Luis Carlos Reyes, el ministro de Comercio, el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García Peña, y curiosamente por Laura Sarabia, la actual directora del DAPRE y futura canciller de Colombia. Y esto fue lo que dijo. Dijo que se ha superado el impasse con Estados Unidos. Sin embargo, la declaración da a entender que todavía están en un intercambio de notas diplomáticas y que habrá una próxima cita en Washington. Así fue como lo dijo. Significa que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Y ya hacia las 10:50 de la noche se conoció una comunicación de prensa para publicación inmediata de el gobierno de Estados Unidos que dice lo siguiente: el gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia que regresaron de Estados Unidos, incluyendo aquellos enviados en aviones militares, sin limitaciones ni demoras. Basados en este acuerdo, las condiciones IEEPA de las tarifas y sanciones serán puestas en espera y no serán firmadas a menos que Colombia falle en honor a este acuerdo. Las sanciones de visa emitidas por el Departamento de Estado y por las inspecciones de aduanas y de fronteras se mantendrán en efecto hasta que el primer avión de colombianos deportados regrese con éxito. Luego el comunicado agrega que los eventos de hoy, domingo, hacen claro que para el mundo que América está siendo respetada nuevamente. El presidente Trump continuará para proteger con fiereza la nación y su soberanía, y espera que todos los demás países del mundo cooperen completamente en aceptar la deportación de ciudadanos ilegales presentes en Estados Unidos. En la comunicación de la Secretaría de Prensa de Estados Unidos dicen que todo retornará a la normalidad en tanto se confirme el éxito del envío de los deportados a Colombia, dice Estados Unidos. Por eso, pese a superado el impasse, todavía hay mucha incertidumbre acerca de las direcciones que va a tomar esta relación
entre Estados Unidos y Colombia en lo que queda del periodo recién comenzado del presidente Donald Trump y lo que queda del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo entender esta tensión? Por eso estamos con el profesor Manuel Alejandro Rairán, quien es docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Bienvenido, profesor. Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a todos los radioescuchas de Podcast del Tiempo. Gracias. Lo primero es entender la dinámica de las dos posturas. Habitualmente esto se maneja desde un ambiente diplomático, incluso desde los tratados de colaboración en cuanto a que pues aviones deportados no es un tema nuevo, ¿verdad? Sí, en efecto no es un tema nuevo, ambos gobiernos siempre han tenido algunos protocolos para tratar estos asuntos y que obviamente la repatriación pues es un tema que los estados receptores o los países de origen de la población tienen el deber de recibirlos. Sin embargo, alrededor de todo esto pues también existen otro tipo de normatividades en el tema de que son los mínimos, que por ejemplo es el tema de cumplimiento de los derechos humanos, el buen trato al migrante, entre otros aspectos. En el caso específico entre Colombia y Estados Unidos, pues digamos que estos aviones, estas deportaciones ya habían sido aprobadas desde mucho antes y pues digamos que de acuerdo a los documentos que han surgido últimamente, pues demuestran que el gobierno colombiano sabía. Parece ser, porque yo creo que aquí también hay un alto grado de desinformación y que cada vez que pasa el tiempo se va uno enterando de nuevos elementos, pero lo que se menciona es que en un comienzo pues se indignó la manera como llegaron los migrantes brasileños a Brasil, ¿no? Un poco a su país de origen. Un poco pues estaban esposados, algunos mencionaban que habían sido maltratados y obviamente pues eso ya estamos entrando a otro asunto que es el tema de de la dignidad del trato del migrante. Pero pues digamos en relación con lo otro pues se plantea que ya había una aprobación por parte del presidente Gustavo Petro. Él menciona que no tenía conocimiento de este tipo de migración, este tipo de deportación, que fuesen esposados, que tampoco en aviones militares, y eso también nos muestra que parece que hubiese una ruptura en los canales de diálogo internamente dentro del Ejecutivo colombiano, pues porque si Cancillería decía que esto ya lo habían hecho y que el presidente hasta ahora se entera, pues eso también muestra una ruptura de comunicación interna. Dicen que esto venía, que las deportaciones pues vienen de hace muchos años, pero que había un acuerdo especial desde hace más de un año del gobierno Biden con el gobierno colombiano, en ese sentido, a través del ICE o el ICE, como le dicen, pues había unos protocolos para desarrollar pues estas deportaciones. Cuando hablamos de esos protocolos, ¿qué significa? Es decir, el Estado colombiano es notificado de que viene un avión, ¿quién paga por ese avión? Es decir, ¿cómo funciona eso en términos prácticos? Sí, pues digamos que en esos casos prácticos, pues los aviones principalmente lo pone pues Estados Unidos. Incluso en este momento hay también un escándalo, un escándalo en Estados Unidos porque principalmente pues esto lo está poniendo el Estado de Estados Unidos y eso es un costo bastante alto y pues digamos que esto también se está haciendo un control internamente en Estados Unidos. En el caso de Colombia, pues estos acuerdos que hay, pues se establecen los mecanismos con los que se establecen esas deportaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso en términos de papeleo que se utiliza para deportarlos, las fechas, las personas que van a salir en ese vuelo? Y digamos que en ese sentido lo que se busca con esos acuerdos es crear esos mecanismos de claridad y digamos de garantizarle también los derechos a esa persona que está siendo deportada y pues darle todo el conocimiento pues a ambos gobiernos sobre la situación de la persona. Entonces por eso también hoy sorprende que este tipo de cosas pues sucedan y que pues el presidente de Colombia pues dijera que no sabía que este tipo de situaciones se estuvieran dando en esas condiciones. Deportación no implica necesariamente que quienes venían en esos aviones hayan cometido alguna suerte de delito, ¿o sí? No necesariamente, y eso es un tema que el gobierno ha solicitado, que pues tener una claridad frente al tema, porque hay, digamos, comúnmente hay personas que sí vienen con un prontuario, pero otros que no y pueden terminar confundiéndose, y por esa razón es tan grave que lleguen, por ejemplo, esposados o en aviones militares, porque en últimas también aquí todo se ha hablado de temas económicos, pero también aquí en lo político también el ejercicio narrativo es muy importante, y el que lleguen esposados de alguna manera en aviones militares como si fueran delincuentes, cuando hay personas que no puedan ser
no necesariamente sean delincuentes y estén deportados por delincuencia, pues digamos que en últimas fortalece se solidifica esa narrativa del presidente Trump que plantea que todo migrante es un criminal. Entonces creo que por eso también es importante también en esos detalles en la forma que es clave. Pero digamos que eso es uno de los asuntos que la Cancillería ha solicitado y no solamente Colombia, sino Brasil, entre otros países, en dejar claridad quiénes son las personas que vienen y cuáles son las razones de fondo, porque realmente pues uno no puede tratar como un reo a una persona que ni siquiera ha tenido un proceso, un juicio, no ha tenido un debido proceso, unas garantías, entonces por eso es tan delicado, digamos y que para eso se utilizan ese tipo de mecanismos para dejar claro quién está volando en ese vuelo. En esa montaña rusa a la que usted se refiere, pues el presidente Gustavo Petro se ha referido a más de 15.000 estadounidenses en Colombia que, según su punto de vista, pues están irregularmente, en la medida en que entran, no hay un registro propiamente más allá del ingreso, y difícilmente hay un seguimiento por papeles o algo. Voy a decirlo y le ofrezco disculpas a los oyentes por cómo va a sonar esto, pero así como no todos los deportados cometían delitos, pues no todos los estadounidenses en territorio colombiano vienen a traficar drogas o peor aún, abusos sexuales en diferentes ciudades, como redes que ya está claro que sí, hay unas redes que funcionan así, pero muchos estadounidenses están en Colombia haciendo las cosas bien y son señalados como parte de un grupo de 15.000 personas irregulares en Colombia. ¿Se puede entender de esa manera, sabiendo que no tenemos visa para estadounidenses? ¿Se puede entender así como irregulares? No, no necesariamente porque nosotros no tenemos ninguna reglamentación sobre los estadounidenses para que tengan una visa o no. Entonces, digamos, si no existen esas barreras para el ingreso, pues no estarían cometiendo ningún delito. Otra cosa puede ser que si algún estadounidense lo capturan en flagrancia cometiendo algún delito, pues eso ya es otro asunto. Pero un estadounidense que viene a hacer turismo, a conocer, a hacer negocios en Colombia, pues digamos que no está cometiendo ninguna infracción porque Colombia no tiene ningún requisito de visado o ninguna barrera administrativa para su ingreso o una exigencia, entonces uno no lo puede equiparar, pero mire Carlos que su llamado me parece muy importante porque digamos que lo emocional comúnmente siempre lleva a esa simplificación y a la generalidad, ¿no? Todos los colombianos son unos ladrones, ¿no? Y eso es una versión muy pues, errada de lo que hace el presidente Trump, pero también estaría muy errado decir que todos los estadounidenses que vienen a Colombia vienen aquí a la explotación sexual o las drogas o este tipo de cosas, y pues tampoco, y uno tiene que ser muy cuidadoso y cuidadoso con eso en lo emocional porque nos lleva a la simplicidad y a la generalización. Y yo creo que, Carlos, otra cosa que es importante mencionar es que yo creo que el gobierno colombiano sí tiene que hacer una mejor lectura política de Trump. O sea, yo creo que estamos empezando un nuevo gobierno de Trump que está en un periodo que yo lo he llamado, pueden ustedes diferir de este llamado, o lo estoy construyendo en este momento, pero para mí es como la purga, una purga doméstica y una purga internacional, una purga en donde los que están conmigo pues se quedan y los que no se van de los departamentos, de los secretarios del Estado de Estados Unidos, pero también a nivel internacional. En esa purga en donde vimos que el viernes Estados Unidos congeló por 90 días las ayudas de USAID, por ejemplo, que van a revisar todo lo que se viene allí. Entonces, si no se hace una lectura clara política de quién es Trump, qué quiere Trump, y nosotros, por el contrario, incentivamos a una carrera en donde esa simetría de poder tenemos de perderla, pues creo que estaríamos enviando al país a una situación bastante compleja. Sin embargo, esta tensión ya superada de todos modos muestra que es un episodio que puede volver a ocurrir y genera mucha incertidumbre. Sofía es una colombiana que se encuentra en Estados Unidos y que planea viajar de regreso a Colombia próximamente. Ella nos cuenta en qué situación se encuentra en este momento y cuál es la incertidumbre que ella y su familia tienen al respecto de lo que están viviendo. Mi nombre es Sofía, en este momento yo me encuentro en Estados Unidos, viajo aquí todos los años con visa de turista porque gran parte de mi familia está en un proceso migratorio y otros ya son ciudadanos estadounidenses. Con respecto a las últimas tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno del presidente Trump, creo que todos sentimos bastante desasosiego y miedo porque realmente no sabemos lo que va a pasar y todo se está manejando entre tensiones y entre ver quién tiene la razón
sobre todo en ambientes tan hostiles como lo puede ser Sky Blue y X, que antes se llamaba Twitter. Pues realmente a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es no poder renovar mi visa para seguir visitando a mis familiares que están acá y que no pueden dejar el país porque tienen un proceso migratorio legal acá, pero para completarlo tienen que quedarse acá. Eso siempre es una preocupación, y otra de las preocupaciones es el tema de cómo hacer viajar desde aquí hacia Colombia y desde Colombia hacia acá, debido a que el presidente Trump también ha dicho que va a tener más medidas de seguridad con nosotros, y eso también nos hace preguntarnos cómo va a ser nuestra experiencia pasando los puntos migratorios. Si de por sí ya hay un control muy fuerte sobre nosotros los colombianos que viajamos aquí a Estados Unidos, ¿cómo va a ser ahora que están todas estas tensiones políticas? Realmente no creo que nadie esté en contra de la necesidad que expresa el presidente Gustavo Petro de mejorar las condiciones migratorias de los colombianos que enfrentan un proceso de deportación, porque creo que es un tema muy importante y nadie está en desacuerdo con mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la pregunta sí recae en la forma en la que se piden y en el diálogo que va a haber entre ambas naciones para poder lograr que ese proceso sea más humanitario y al mismo tiempo mantener los beneficios diplomáticos que permiten que cientos de colombianos vengamos a Estados Unidos, no solo por temas de turismo, sino también para visitar a personas que amamos. Y esto también se extiende a personas que tienen que venir a estudiar aquí o tienen trabajo aquí. Se trata de mantener las puertas abiertas para realizar todo tipo de procesos migratorios, ¿no? No solo las deportaciones, sino también las oportunidades de estudio, las oportunidades de empleo y la oportunidad de mantener vínculos familiares con las personas que han tenido que emigrar. Vamos con la agenda de la semana. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Hemos invitado a la periodista Yaleni Solano del equipo de Boletines del Tiempo, quien entrega esta información a los suscriptores cada semana. Bienvenida, Yaleni. Hola, en Colombia los ojos seguirán puestos sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, desatada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que ya dejan cerca de 1 centenar de muertos y 20.000 desplazados. Además, seguiremos atentos a posibles nuevos nombramientos y salidas en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Por ahora se tiene confirmado que el viernes 31 de enero, Luis Gilberto Murillo dejará oficialmente la Cancillería. El cargo lo asumirá Laura Sarabia. Ese mismo día, el DANE dará a conocer el dato de desempleo correspondiente a diciembre de 2024. Por otro lado, si te gusta el cine, para el 30 de enero están programados varios estrenos en las salas del país, entre ellos la película Anora, nominada a los premios Oscar, Compañera Perfecta y Las aventuras de Dogman. Y si lo tuyo es el deporte, recuerda que durante la semana se definirán los equipos clasificados de la Champions League y además se hará el sorteo. También habrá partidos de la Liga Colombiana de Fútbol y del Sudamericano Sub-20 de ese mismo deporte. James Rodríguez volverá a jugar con León, su nuevo equipo, y el ciclista Nairo Quintana iniciará su temporada. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.